Seguimos en el escenario y seguimos con mis contertulios de esta noche, con María Barrios. Hola María de nuevo, saludos y buenas noches. Buenas noches. Con Tere Compañ, hola Tere. Buenas noches, y Tomás. con Ignacio Martínez, hola Ignacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar también de hogueras, porque estaban en pie de guerra realmente las hogueras también, que en este conflicto que el Ayuntamiento parece decidido a abortar por la vía rápida, porque hoy en Junta de Gobierno Extraordinaria se ha admitido, se ha decidido el pago y aprobado el pago de las subvenciones, que era algo de lo que sobre todo tanto los presidentes de comisiones y de barracas estaban presionando, estaban anunciando que habría medidas de presión si esto no se llevaba a cabo. Por tanto, se han desbloqueado estas subvenciones, lo cual es una de las grandes noticias para que este conflicto, Tere, no haya ido o no vaya más. Sí, bueno, ha sido sobre las 3 de la tarde en una Junta de Gobierno extraordinaria, se han aprobado por fin las ayudas, las subvenciones a las hogueras. Era uno de los puntos que más preocupaba a los presidentes, sobre todo porque uno de los problemas que tienen las hogueras a estas alturas es la falta de liquidez. Es decir, las hogueras tienen que hacer muchos pagos, tienen que pagarse muchas cosas antes de que lleguen los propios días de fiesta, donde ahí es la parte importante de montante económico que reciben las hogueras. Eso está acordado así con las comisiones, con la Federación, y este año pues no estaban llegando según lo acordado, con la antelación que está acordado. Este es el tema que se ha desbloqueado. En principio la reunión debe de estar acabando a esta hora, porque está siendo en este momento, y falta por ver cómo se han desarrollado otros temas, como es el tema de los permisos de planta, como es el tema de también, de las nuevas directrices, ¿no? Justo de seguridad y las normativas. Al final es un conflicto que también, como hablábamos con educación, no es un conflicto de ahora, pero es un conflicto que también se va agravando en el tiempo. Ayer me comentaba un presidente de una hoguera que decía, es que al final tenemos tan complicado por las directrices de seguridad plantar, que la única manera de cumplir la normativa es no plantar. Había medidas que las hogueras rechazaban frontalmente en ese documento, que en principio todavía está en negociación, con bomberos, etcétera, como era la retirada de todas las sillas y todas las mesas todos los días de hogueras, o como la instalación de ruedas en las portadas de barracas, que claro, las propias comisiones de barracas decían, es imposible, porque yo necesito anclar la portada de barraca al suelo para garantizar la seguridad y que no se caiga. Si tengo que ponerle ruedas, no puedo anclarla normalmente con sacos de arena, con pesos, con estructuras de madera, para que eso no se mueva en caso de viento. Es decir, yo creo que en este caso pues es necesaria también una renegociación, un ver hasta qué punto esas directrices de seguridad para garantizar la seguridad de las miles de personas que vienen cada año a disfrutar de las fiestas se pueden garantizar sin cambiar la idiosincrasia de la fiesta. Estamos hablando de retirar las mesas y las sillas de las barracas. De las barracas todos los días, cada noche, para si tienen que pasar. De todas las barracas. Quitar claro. Y luego volverlas a poner al día hablamos de noche. De medidas como esas, que es muy... Con todo el respeto a los bomberos o a quien de seguridad haya decidido o haya planteado esto, no entiende de nuestra fiesta. Eso les pasa a los fogueres. Es del todo imposible y va por delante siempre la seguridad. Y en una portada de barraca ponerle unas ruedas es tampoco no entender lo que son nuestros monumentos, ¿no? Realmente, la seguridad por delante, si es así, como planteas, que es así, como planteas. Es decir, el bombero o quien haya planteado esa seguridad no es alicantino. No, pero, a ver, yo siempre cuando los bomberos dan algún tipo de medida de seguridad, hay que estar muy atentos porque, un poco lo que decía José Mota, ¿no? Pero ¿y si sí? Es decir, quitar todas las sillas y todas las mesas cuando estás hasta las 3 de la mañana en una barraca, quitarla y volver a ponerla. Porque esto fue hace muchos años, estamos hablando de los 80 del siglo XX, en una hoguera muy céntrica de Alicante, por la noche un chico pisó un cable, se electrocutó y se murió. Entonces, ahora las medidas de seguridad han cambiado mucho. Bueno, hay que poner todas las medidas de seguridad posibles en una barraca para que eso no pase, por supuesto, extremarlas, por supuesto. Claro, pero cuando los bomberos están dando, porque además pasa otra cosa, en determinados casos yo creo que algunas medidas no son tanto dirigidas a la barraca como dirigidas a la posibilidad de que haya una emergencia en el entorno de la barraca.
imaginémonos que en un piso que está en una calle estrecha, donde está una barraca, por ejemplo, se infarta una persona y tienen que llegar, o se queda encerrada, en un incendio y tienen que sacarlos. Entonces, para eso, ¿tú qué necesitas? Pues a lo mejor necesitas meter una autoescalera y mover la puerta de la barraca, meter el camión dentro y subir la autoescalera. Entonces, todo eso son cosas, y ahí tenemos que ser, porque también es verdad que las barracas han crecido mucho y las hogueras en Alicante. Estábamos hablando de un porcentaje en cuanto a número, quiero decir, y muchos distritos. Entonces yo creo que hay que hacerles caso, y lo de las subvenciones creo que fue porque había una hoguera que le faltaba por presentar documentación y por tanto bloqueaba el pago de todos los demás, creo recordar, medidas así. Sí, eso comentaba Cristina en la rueda de prensa. El presidente de la hoguera lo que decía era que la notificación de que la documentación no estaba en regla les había llegado el 15 de mayo, el 17 estaban solventando la documentación con Hacienda y creo que estamos a 21 hoy, si no me equivoco. Quiero decir que desde que les ha llegado la notificación, la hoguera, de hecho no es una hoguera pequeña, es una hoguera grande, con lo cual han solventado lo más rápido posible. Yo creo que también una de las cosas que reclaman las hogueras es justamente agilizar esa comunicación con la administración. Es cierto que el tema de la seguridad tiene que ir primero y es importante, pero una de las quejas, por ejemplo, que tienen las comisiones de hogueras aquí muchas veces es que cuando se comparan con otros municipios con fiestas parecidas, por ejemplo, Valencia, que recibe muchísima más presión de visitantes durante esos días, las medidas de seguridad en Alicante son muchísimo mayores que incluso las de Valencia, en muchos aspectos. Son distintas digamos que las barracas que hay en Valencia, el formato ya en sí mismo es distinto y la idiosincrasia de la fiesta es otra distinta. Se llaman fallas y hogueras, queman monumentos, pero es completamente distinto lo que se hace allí y lo que se hace aquí. Sí, pero bueno, quiero decir que yo, por ejemplo, he vivido en el casco antiguo de Valencia, en el casco viejo, y lo que ocurría era que ahí tú tenías racos o casales montados en la calle o fallas cada 2 calles, que yo creo que esto es un debate que tiene que ser más amplio, que tiene que también facilitar, y yo creo que sobre todo aquí hay un punto muy importante, y es que hay 15.000 foguerers que sacan adelante una fiesta que la Federación calculaba que daba unos 300 millones de euros a la ciudad. Entonces, igual hay que buscar de qué manera se les puede facilitar a los foguerers ese trabajo, porque el problema también son los permisos, que cada vez son más complicados, que estamos hablando de gente que dedica su tiempo libre a cosas muy técnicas. Y por ejemplo, comentaban, este año todos los problemas ha sido que se calcula que solamente cerca del 40% de las hogueras tienen los permisos de planta a un mes de que sean la fiesta. Y muchas veces los permisos de planta son exactamente iguales de un año para otro. Es decir, si la hoguera no cambia de sitio, no cambia la calle de distribución porque ha habido una reforma o no cambia algo, los permisos son iguales de un año para otro. No puede ser que las hogueras no tengan los permisos de planta a un mes, porque genera una incertidumbre en gente que empieza a planificar su fiesta cuando se quema la última hoguera, que se tiene que trabajar, que se tiene que mejorar. Yo considero, y en este caso estoy con Nacho, que las medidas de seguridad tienen que ser prioritarias, y si los bomberos, que tienen muchísimos informes y muchísimas experiencias, han detectado un posible foco de peligro, se les tiene que hacer caso. No digo que a lo mejor esas medidas, pero sí negociar con ellos algunas otras posibles. Recuerdo y pongo encima de la mesa cuando los atentados del 11 de septiembre se cambiaron todas las medidas de seguridad en los aeropuertos y todos nos regábamos las vestiduras por tener que enseñar los líquidos, no líquidos y demás. Bueno, pero es que es por seguridad, es que eso no es negociable en ese punto. Entonces, a lo mejor los bomberos pueden considerar algún cierto plan B para ir adaptando de alguna forma el tema de la seguridad, pero yo con la seguridad sí que me pondría muy serio. El tema de la burocracia, pues oye, si los foguereros y barraqueros de esta tierra van a conseguir que la burocracia sea mínima y consiguen desbloquearlo todo, vamos, mi corazón para ellos y mi gratitud eterna. Es difícil que lo hagan, pero oye, torres más altas se han caído y si alguien puede hacerlo en esta ciudad son ellos, pero con el tema de seguridad ahí sí que tengo que decir con mucho dolor que me pongo al lado de los bomberos, porque podemos estar hablando de algo muy serio y muy grave en una ciudad como esta. Y llevaba razón Nacho, es decir, antes no existían esas medidas de seguridad porque antes la fiesta no era como es ahora. Hace 20 años no había esta grandísima magnitud, ¿no? Entonces, claro, crecer en ese aspecto y tener una fiesta tan bonita, tan sana y tan maravillosa lleva un contrapunto, que es que no olvidemos, por favor, los temas de seguridad. Por supuesto.
Yo, desde luego, el tema de la retirada de las mesas y lo de las ruedas, sigo sin verlo, pero por delante, desde luego, la seguridad. Todo es mucho más seguro que ahora, que hace 20 años o que hace 40 años, desde luego, por si yo pienso en cómo vivía las hogueras, yo, siendo un niño. Como salvajes, ¿eh? Siendo un niño como un salvaje, empezando por el tema de la pirotecnia, empezando por ahí, que nos las vendían, tuvieras 8 años, 5 años o 12 años a cualquiera, y siguiendo, y cuando era un adolescente, pues de eso mejor no hablar, porque... Pero bueno, verdaderamente todos son oportunidades, una oportunidad de hacer una fiesta más segura, por supuesto, eso ante todo. Vamos a hablar del tema Zapatero, que no quiero que se me escape el tiempo, y aunque aquí hablamos de las cosas de Alicante, ya saben que también a nivel nacional nos gusta opinar, siempre con esa vertiente, con esa mirada desde Alicante, desde los periodistas alicantinos que esta noche me acompañan. Zapatero, ya saben la noticia, imputado por esa presunta participación en la trama relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero no solamente eso, porque es verdad que gira en torno al rescate de 53 millones de euros, creo que era, concedido a Plus Ultra en 2021. Pero bueno, claro, el juez investiga si hubieron gestiones, si Zapatero influenció, si todo fue indebido para favorecer a la compañía, y luego lo fundamental, dónde fueron a acabar esos fondos. Pero no solamente eso, porque el tema tiene muchísimas más derivadas que van surgiendo prácticamente casi cada hora o cada minuto. Sí, fíjate que este mediodía nos sorprendíamos a todos con Ábalos diciendo, yo creo que una de las pocas verdades que le hemos oído decir en los últimos tiempos, que era que si caía Zapatero, caía Sánchez, y después de Sánchez en el Partido Socialista no había absolutamente nada más. Pues esto es lo que pasa cuando se toca y se abre la caja de los truenos del gurú del socialismo actual, que es el señor Zapatero. Y como bien has dicho, Tomás, este tema no gira solo en torno al rescate. Es que al final la Fiscalía Anticorrupción lo que está investigando es si parte de esos fondos de Plus Ultra se desviaban a... Entonces, en el mismo sumario, que es muy curioso, se dice que todo este tema salió, porque creo que la portavoz dijo que si esto era por manos limpias y tal, no, todo este tema viene de Estados Unidos. La Oficina Antifraude de los Estados Unidos, que es la que estudia el tema del blanqueo de dinero, encontró una conexión entre el dinero que salía de Venezuela de forma ilegal y se blanqueaba en Europa, y la encontró en Francia y en Suiza. ¿Qué pasa? Que allí mandó pues los informes a través de sus referentes fiscalías, y se dieron cuenta que había otra trama que venía directamente a España a través de Plus Ultra, y entonces han ido todos tirando del hilo. Pero sería muy gracioso que al gobierno socialista se lo vaya a cargar Donald Trump. Eso puede ser muy gracioso también, un giro inesperado de los acontecimientos. Pero me quedo con el matiz de que esto no es una trama por el rescate de Plus Ultra. Plus Ultra es la anécdota, es el aperitivo. Aquí estamos hablando de minas de oro, presuntamente que tenía el señor Zapatero, estamos hablando de corrupción con ese petróleo que salía de forma ilegal, porque hay bloqueos, de Venezuela, se blanqueaba probablemente en República Dominicana y se trasladaba a China y se trasladaba a otros países, y el capo de todo esto, presuntamente, era el señor Zapatero con Delcy. Es decir, que prepararos, porque esto va a estar muy, muy interesante. Claro, Zapatero, que ha sido el gran defensor y blanqueador, realmente se puede decir, del régimen de Maduro y del régimen de Venezuela desde hace prácticamente 15 años. El juez además también señala que Zapatero y las empresas de sus hijas pueden haber recibido directamente casi 2 millones de euros, algunos de ellos por conceptos, y aquí nos dedicamos a la comunicación, como el diseño de unos informes, o sea, no el contenido, sino el diseño y la maquetación de unos informes, donde se puede llegar he llegado a escuchar que estaba en torno a los 250.000 euros, pero ¿esto qué es, Ignacio? O sea, nosotros... Pero un diseño, aparte que ahora mismo te lo hace la inteligencia artificial y no te puedes gastar ni 250.000 euros, que me perdonen los compañeros que diseñan informes mucho mejor que la inteligencia artificial, pero es que cualquiera que estemos en el mercado sabemos que la maquetación, no el contenido, la maquetación de un informe, vamos,
no quiero decir cifras, pero bueno, ya porque nuestra audiencia sepa, por 1.500 euros o 2.000 euros o 3.000 euros sería de una agencia de comunicación muy alta. Cualquier diseñador pues te lo puede hacer por un precio mucho menor. 250.000 euros. Un diseño de 250.000 euros. Eso es una broma, ¿no? Yo creo que ni Valentino poniendo un piso. O sea, es una cosa que... Pero vamos, sobre esto ahora mismo, precisamente nosotros en Okideia estamos diciendo que se le habían bloqueado a Zapatero, precisamente por Plusultra, unos 490.000 euros aproximadamente sus cuentas. Y yo creo que, a ver, es que aquí hay varios escándalos en uno. Primero, estamos hablando de un presidente del gobierno de España que ha sido imputado. Es decir, la máxima autoridad que había en España, en un momento determinado, y no fueron pocos años, él entra en 2004, si no recuerdo mal, y sale en 2011, son 7 años de gobierno, y está imputada por un delito que implica un cargo que es un supuesto cargo que es muy oscuro, que es el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales suele llevar asociada a la organización criminal, porque supone que tú para blanquear dinero necesitas una trama, es decir, necesitas alguien que te dé el dinero y alguien que convierta ese dinero de lo que la gente llama en B en A. Y la falsedad documental. Y la falsedad documental, claro, todos van asociados un poco, los delitos que ponen los jueces. Luego hay otra cosa, estamos hablando de un auto de 80 páginas. Si un auto de 80 páginas sabe todo eso, ¿cómo no declaro lo ha tenido que tener el juez? Es decir, ¿cómo no declaro ha tenido que tener el juez? Estamos hablando de un auto con todo lo que hay, que lo sintetiza en 80 páginas. Por lo tanto, fijaros si el juez ha tenido claro que estaba... Sí, no, la seriedad del juez se denota, por ejemplo, que lo haya hecho a posteriori de las elecciones andaluzas. Exacto. Que se lo haya guardado, porque evidentemente este auto lo tenía escrito ya, y se ha esperado a las elecciones andaluzas, que podía haber detenido a Zapatero, ¿no, María? Sí, Zapatero podía haber salido esposado, sí. Porque por mucho menos de esos hemos visto a políticos esposados y saliendo de su casa, Rodrigo Rato, incluso Zaplana, o sea, sí. Hemos visto a políticos esposados saliendo detenidos, no se ha detenido a Zapatero, se podía haber hecho, y eso me parece que podría haber entrado en su casa, que no ha podría entrado. Haber entrado en su casa también, hacer el registro en casa de Zapatero, tampoco se ha hecho. Es decir, hay una serie de indicios y luego realmente hay que escuchando por supuesto a las personas que han leído y estudiado el auto, bueno, pues te confías que es un auto muy serio, y luego también viendo recular a toda la oposición, que tuvieron que, en cuanto leyeron el auto, tuvieron que recoger cable, pero a marchas forzadas. Luego también el tema de la fiscalía, que la fiscal que lleva el caso también, bueno, es una profesional de largo recorrido y tan seria, pues también te da cierta seguridad en el proceso, ¿no? Y a mí eso me enorgullece también como español, ¿no? Dentro de todo, como me enorgullece ver que tantos políticos y que la justicia ha llevado a la cárcel a políticos del Partido Popular, a ministros, al yerno del rey. Es decir, eso me enorgullece como español, que la justicia, y me enorgullece también que todo un expresidente del gobierno se tenga que defender. Sí. Porque hay indicios, se tenga que defender, y ojalá sea inocente, pero se tiene que defender. Sí, es que yo creo que una de las evidencias de que la justicia funciona precisamente es que puede llegar a esos niveles y no pasa nada. Es decir, es una cosa normal, no pasa nada. En Estados Unidos, por unos motivos muy distintos, hubo un presidente que estuvo a punto de sufrir lo que es el impeachment, que fue Clinton. Por otros motivos no tiene nada que ver con la corrupción ni con el tráfico pero fue por otros motivos también graves, muy graves. Y no pasó nada. Pues aquí no tiene que pasar nada. Es decir, cuando lees parte del sumario, te das cuenta. Lo primero que sorprende es, pero cómo estaba todo tan tejido. Es decir, que no estamos hablando, ya os lo he dicho, no es solo Plusultra. Es que Plusultra es el aperitivo inicial. Es que aquí hay un iceberg que es impresionante, ¿no? Todos creo que tenemos al señor Zapatero no precisamente como uno de los grandes presidentes que tenía España. Y entonces también te sorprende que sea el capo de una organización criminal. Lo que pasa es que sí, mira, en Grecia, en la antigua Grecia, y lo cuento muy rápido, estaba el síndrome de Ibris, no sé si lo conocéis, para la gente de poder. Entonces el síndrome de Ibris lo que era es que el ser humano se creía Dios, se creía por encima del bien y del mal y comenzaba a cometer pues este tipo de corrupciones, corruptelas y demás. ¿Y qué hacían los dioses para castigar a este ser humano que se creía por encima de los dioses? Se creía por encima de la ley. Pues le mandaba dos cosas. Lo primero que les mandaba eran a la diosa Ate, que le cegaba
Entonces no le dejaba ver la realidad, le nublaba la visión para que no viera que estaba cometiendo una ilegalidad, para que no viera que eso no era formalidad, para que no viera que eso pues estaba fuera de la ley, y después ya terminaban mandándole a la justicia, que era la némesis, ¿no? Y terminaban cargándose a ese humano que se endiosaba. Esto es un síndrome que le suele pasar a los políticos. Este señor se pensaba que por ser presidente del Gobierno de España o expresidente, que existe una norma no escrita, lo conocemos todos, que a los expresidentes no se les toca. Eso existe. Quien se dedica más o menos a esto lo sabe. Pues se le ha tocado porque es muy gordo lo que hay aquí. Entonces, bueno, creo que es un escándalo que muy probablemente toque al Gobierno de Pedro Sánchez, porque es verdad que lo que dijo Feijóo, y con esto cierro, Zapatero no hubiera podido hacer sus corruptelas sin un gobierno que facilitara esas corruptelas. El juez Calama califica a Zapatero como núcleo decisor, es decir, que aunque no sale como el líder o no se deja ver, ¿no?, o oculta su liderazgo, creo que decía en el auto, sí que es verdad que era el que mandaba, ¿no?, el que dirigía, el que coordinaba, el que supervisaba todas estas operaciones fraudulentas. Tere. Habrá que ver un poco cómo afecta esto también al gobierno de Sánchez. Es decir, Zapatero se había convertido en un eje ideológico en la izquierda que conseguía simpatías incluso de los socios de gobierno. Habrá que ver si este es el escándalo que obliga a Sánchez a avanzar las elecciones o no. Comentábamos después de las andaluzas un poco el escenario que se quedaba de si aguantarían a convocar elecciones junto con las municipales y autonómicas para poner en marcha toda la maquinaria del partido, para ver si se salvaban en el gobierno de España, si se esperarían a después a julio. Yo creo que esto también mueve un poco el escenario, mueve un poco el avispero. Habrá que ver qué influencia tienen en el gobierno actual. El gobierno actual está en un momento en el que yo creo que cualquier otro ejecutivo que hubiera gobernado España hubiera dimitido, y además hubiera sido comprensible su dimisión, aceptable y esperada, porque el presidente del gobierno... Hace tiempo, Ignacio. Claro, hace tiempo, efectivamente, pero más con esto. Zapatero no solamente un expresidente de gobierno, es un consejero, o por lo menos así se ha evidenciado ante la opinión pública, de determinadas políticas de Sánchez, incluso una persona que en un cierto modo tenía una capacidad de consejo importante en determinadas decisiones que se tomaban dentro del ámbito del gobierno. Por tanto, estamos hablando de una persona muy relacionada con el gobierno de España y con el presidente del gobierno de España, que además tiene alrededor suyo otra serie de personas que ya han sido imputadas, están declaradas como investigadas y algunas incluso procesadas. Por lo tanto, yo creo que en esas circunstancias no cabe otra más que por lo menos someterse a una cuestión de si tienes que seguir gobernando o no tienes que seguir gobernando. Y eso yo creo que más allá de un Parlamento, quien lo tiene que decidir es el pueblo español a través de unas elecciones. Bueno, sería lo razonable si nuestra democracia española estuviera con unos mínimos democráticos mínimamente exigibles, ¿no? Claro. Pero hemos bajado tanto el nivel democrático que realmente aquí, en este país, puede pasar de todo. Yo creo que en un país democrático, tal como yo lo aprendí, y como a mí me gustaría, sea el partido que sea. Sí, sea el partido que sea. No puede ser que ya tu mano derecha, y hablando de Ábalos, el que te ha defendido la moción de censura, el que era tu ministro más importante, el que era tu mano derecha, el que confió en el cual tú confiaste, el que era tu secretario de partido, realmente tu hombre fuerte, está en la cárcel, hombre. Yo creo que es suficiente como para alguien diga, oye, pues yo considero, tengo Tomás, que asumir responsabilidades, ¿no? Que quizás... Pero ya lo del expresidente Zapatero, ya es que esto es ciencia ficción. El problema no es solo la democracia, que yo creo que, bueno, la democracia pasa, María? son las reglas del juego, son las difícil, personas que están ejecutando esa democracia. Es muy difícil que después gobierne el Partido Popular, quien gobierne, suba ese nivel. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Aquí en este país no va a dimitir nadie ya. Nunca. Porque no va a dimitir nadie. Luego y ese es el problema. Después se van a aferrar a eso, van a hacer, tú no hiciste eso, tú más o tal. Y el nivel de nuestros políticos... Totalmente. Se acaba arrastrando. Es que no hay nivel en los políticos hoy en día, porque al final, por desgracia, en política solo llega, al final del camino del recorrido,
una persona que necesita seguir en ese camino de la política, porque la mayoría de gente buena se quedan con el camino cuando empiezan a ver lo que hay por delante, ¿no? Entonces yo coincido contigo que algo tiene que cambiar en este país, porque no es normal. La democracia no sé cómo la reformularán, pero sí que creo que los ciudadanos tenemos que exigir un poquito más a nuestros políticos. Estaba viendo yo algunas imágenes, que es muy divertido tener el sumario por un lado y ver las imágenes de la Comisión de Investigación del Senado, donde Zapatero fue a declarar y dijo: yo no tengo ni idea de qué es Plus Ultra, no conozco a nadie, en la vida he visto a nadie. Y luego te vas al sumario y ves las conversaciones telefónicas donde le llaman Zapa, el Z. Entonces llegamos a un punto de cinismo político tan bochornoso que a mí me da hasta vergüenza, algo que nunca me había pasado, que es ver la televisión, ver a estos políticos y sentir vergüenza ajena. ¿Dónde hemos llegado como sociedad? Pues quizás tenemos que pedir un plus. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, porque ahora mismo lo que tenemos en el Parlamento español, de verdad, a nivel intelectual, es para salir corriendo. Han dejado la intelectualidad y la han cambiado por una ideología defendida a capa y espada sin ninguna base intelectual, y eso es una pena. Se me acaba el tiempo, tanto que me queda el minuto para despediros. Has sido muy amable, María, por acompañarnos en este escenario, en esta noche. Gracias, Tomás. Te veo pronto. Gracias, María. Tere, te leemos en Todo Alicante. Buenas noches. Un saludo, Tomás. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ignacio, lo mismo te digo. Un abrazo fuerte. Gracias por tus comentarios. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a mis contertulios por sus opiniones en este escenario de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Les dejo en la compañía de Alacantí Televisión y les espero dentro de 7 días en este mismo plató y en este mismo programa, en El Escenario. Buenas noches.